Bien, la primera unidad para dinámica es cinemática de una partícula. Es una unidad un poco larga. Vamos a ver los conceptos de posición, desplazamiento, velocidad y aceleración. Un breve repaso en este video y también algunas cuestiones importantes de los movimientos, el movimiento rectilíneo uniforme y algunos elementos importantes de aceleración constante, como pueden ser el movimiento uniformemente acelerado y caída libre, tiro vertical. Eso es lo que vamos a ver en este primer video. Algunos elementos de repaso, conceptos de posición, desplazamiento, velocidad y aceleración. ¿Qué es el movimiento? Vamos a ver qué es el movimiento. Es el cambio de posición de un objeto descrito en términos de la distancia recorrida o del desplazamiento. En términos generales, vamos a tener que definir o encontrar la diferencia entre distancia y posición o cambio de posición. Entonces, la distancia es escalar. Entonces, aquí tenemos un objeto que va de una trayectoria a otra. Aquí no nos va a importar cuál va a ser su trayectoria, simplemente vamos a medir toda la cantidad de longitud que se mide. Si nosotros hacemos una analogía, recorremos una pista de atletismo, recorremos una distancia total de 400 metros. Y a diferencia de desplazamiento, que es vectorial, es el cambio, simplemente es el cambio de posición, desplazamiento. Entonces, si hablamos de esa analogía, el desplazamiento, si damos una vuelta en una pista olímpica, será de cero porque llegamos a la misma posición. La distancia total recorrida, bueno, eso se le va a llamar a la rapidez media. Se va a poner R de la distancia total recorrida en un intervalo de tiempo. Y ahí tendremos nuestra fórmula. En el sistema internacional será en metros sobre segundo, pero sabemos que podemos estar jugando con otras unidades en este tipo de problemas. A diferencia de, la rapidez media, si yo tengo este ejemplo, yo tengo un elemento que recorre 2 metros en un segundo, luego se regresa 1 metro y luego avanza otros 3 metros. Si yo quisiera sacar la rapidez media, tendría que sumar 2 más 1, no importa que va en retroceso, más 3. Serían 6 total recorrida en un intervalo de 3 segundos. Serán 2 metros sobre segundo, para este ejemplo en específico. La velocidad media es el desplazamiento total recorrido en un intervalo de tiempo. El desplazamiento, el cambio de posición. Aquí le vamos a poner delta S, pero puede ser en el eje X, Y o Z. Entonces, la velocidad media es el cambio de posición en un intervalo de tiempo. Si nosotros habláramos en ese anagrama, yo tengo una posición inicial de 0 y una posición final de 4. Vemos que la pendiente es positiva, debe de darnos un valor positivo porque es una medida vectorial. Entonces serían 4 entre 3 segundos, nos da aproximadamente 1.33 segundos. Ahí nos damos cuenta que la rapidez media y la velocidad media son conceptos diferentes. La velocidad instantánea es la rapidez y dirección de un objeto en un instante determinado. ¿Qué es esto? Ya es la aplicación del cálculo diferencial e integral, en donde vemos que ahora esta razón de cambio tiende a ser 0, es en un instante. Es la velocidad, si nosotros vamos en un automóvil a 100 km por hora, es la velocidad que vemos en ese preciso instante. Sabemos que este instante tiende a ser 0, pero no toca el 0, es un límite matemático. Sabemos que este límite tiende a ser 0 porque el tiempo no se puede detener. Si se detuviese, pues podríamos estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, este es el primer concepto súper importante. Si lo vayan, es importante que lo tengan en su formulario, que la velocidad instantánea es la primera derivada de la posición respecto al tiempo. Es la primera fórmula que debemos de tener en mente.
Entonces, ¿cuál sería la velocidad instantánea? La velocidad que va a tener en ese instante este objeto. ¿Cómo lo haría? Pues yo saco la pendiente y acuérdate que la tangente de la pendiente cuando queremos sacarlo es la primera derivada y con eso podríamos obtener el valor de la velocidad instantánea, derivando una función. ¿Qué va a pasar en el rectilíneo uniforme? Recorremos distancias iguales en tiempos iguales, la velocidad es constante y la aceleración será cero. Esto es un repaso de gráficos que vimos en otros momentos de estudio, en física de secundaria y en física de la preparatoria y algunos elementos de física de los primeros semestres. La aceleración se va a definir como la razón de cambio de la velocidad en un intervalo de tiempo, delta v entre delta t. La aceleración estará en metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a ver otras unidades en otros momentos del curso. Esto es propiamente un repaso. Y la aceleración media se define como esa razón de cambio, recordando que la velocidad puede incrementar o decrementar. A la aceleración que incrementa, pues va a incrementar su rapidez, y a la aceleración que decrementa, muchas veces la hemos conocido por la experiencia como frenado. Sabemos que va cambiando su velocidad, va decrementando su velocidad en un intervalo de tiempo. Entonces el frenado también se puede decir que es un ejemplo de aceleración negativa, ¿no? Sí quiero especificar que la aceleración puede tener un vector en contra de la tendencia de movimiento de los objetos. Eso sí es posible. Y la aceleración instantánea, igual vamos a definirlo como la aceleración que va a tener el objeto en ese preciso instante, en un instante que tiende a ser cero. Otro de los elementos, esta que estoy señalando, que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, o la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Así se va a definir a la aceleración instantánea. Vamos a ver lo que es una relación diferencial. La relación diferencial, lo que se hace es de las dos premisas que vimos anteriormente de velocidad instantánea y de aceleración instantánea. Lo que hago es despejar a dt, al diferencial de tiempo. Nos quedaría que pasaría multiplicando y nos queda diferencial de posición respecto a la velocidad y diferencial de velocidad respecto a la aceleración. Aquí, ¿qué es lo que hago? Paso a la aceleración multiplicando y nos quedará posición, diferencial de posición, y la velocidad con su diferencial. ¿Cuándo se utiliza esta relación diferencial? Cuando en ciertos problemas en donde en vez de que nos den datos constantes, datos numéricos, nos den funciones. Puede ser de la aceleración respecto a la posición, de la aceleración respecto a la velocidad o respecto al tiempo, puede ser la velocidad respecto a la posición o al tiempo. Si no nos diesen el tiempo, lo que hacemos es utilizar esta relación diferencial. Esto es para funciones, no para datos constantes. La aceleración se define gráficamente como un incremento considerable o un decremento del cambio de posición con respecto al tiempo. Si es uniformemente acelerada, significa que su velocidad incrementa de manera constante con respecto al tiempo y sabemos que su aceleración va a ser constante. Algunas cosas importantes del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, si yo tengo esas tres premisas que les comenté, que son súper importantes entenderlas, vamos a hacer esta aplicación para entender por qué nos decían esas fórmulas en cursos anteriores de física. Si yo tengo estas tres premisas, la velocidad en función al tiempo. La velocidad en función al tiempo. Entonces, yo pongo a esta primera y lo que identifico es el diferencial. Lo que hago es despejar
a la aceleración, que es un valor constante, y nos quedan estas integrales. Si yo resuelvo esta integral definida desde una velocidad inicial a otra velocidad, sabemos que la integral de un diferencial va a ser la constante, será velocidad menos velocidad inicial, esta pasará sumando, igual de un tiempo 0 a un tiempo t es dt, quedaría como t, de t menos 0, y la aceleración saldría de la integral, entonces nos queda nuestra primera ecuación del movimiento uniformemente acelerado. Esta la ocuparíamos en la siguiente diapositiva. Ahora yo tengo la posición en función al tiempo, variable dependiente, variable independiente va a ser el tiempo. ¿Qué es lo que hice? Lo que hice fue sustituir el valor del valor de b con esta ecuación que tengo aquí. Con esta ecuación que tengo aquí lo sustituyo, el valor de b ahora lo pongo como b0 más act, aquí lo tengo. ¿Y de dónde salió eso? De esta segunda premisa, que velocidad es igual a ds entre dt. Lo que hice fue pasar a dt multiplicando, el valor de b es este valor, y ds quedaría solito. Para resolverlo como una ecuación como tal, pues le pongo su integral desde una posición inicial a una posición final, desde un tiempo 0 a un tiempo t. Igual, al resolver esta integral nos queda s menos s0 porque es una integral definida, este pasa sumando, esta VO es constante pero tiene a t, entonces al integrar nos queda esto, y al integrar esto con respecto a t con su integral definida nos queda un medio de AC. La C significa que es constante. Y aquí tendríamos nuestra segunda ecuación del movimiento uniformemente acelerado. Finalmente, yo tengo la velocidad respecto a la posición, tomo mi tercer elemento, velocidad respecto a la posición, ubico a esto de este lado y de este lado a la posición. Variable, velocidad en función a la posición. Esta es la dependiente y la posición es la independiente. Vuelvo a hacer mis integrales, lo podemos ir desarrollando y nos quedará velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2ac posición final menos posición inicial. Esa es la tercera ecuación que utilizamos en el movimiento uniformemente acelerado. Ahora ya sabemos que esas ecuaciones vienen de la resolución de estas premisas como integrales, como una ecuación diferencial, lo podemos mencionar de esa manera. Entonces aquí ya tenemos para el movimiento uniformemente acelerado, aquí lo único que hicimos aquí en vez de x es s, porque es operativo para el eje x, el eje y y el eje de las zetas. Puede ubicarse con estas tres fórmulas siempre y cuando sea el movimiento uniformemente acelerado, la aceleración constante. De ahí también tenemos que recordar que lo podemos hacer con la caída libre. Ahí ya sabemos que la posición serán las y's y el signo cambia porque la gravedad en nuestro marco referencial sería hacia las y's negativas, hacia abajo, pero es lo único que cambia de estas ecuaciones que ya hemos visto en otros cursos. Finalmente, para concluir esta primera parte teórica, el tiro vertical sabemos que se analizan igual con estas mismas fórmulas, pero cosas importantes que debemos de recordar, que la velocidad en el punto más alto, la velocidad instantánea va a ser 0, y que cuando las posiciones inicial y final son la misma, sabemos que la velocidad inicial y la final van a tener la misma magnitud, pero en sentido contrario. Si aquí sale a 11.2, como lo vemos en este anagrama, aquí llegará a 11.2, pero con signo negativo, porque nuestro marco referencial hacia abajo es negativo. Y ya con esto tendríamos para empezar a trabajar algunos ejemplos.